Buenos días, ¿cómo están? ¿Están despiertos? Buenos días, ¿cómo están? Ok, eso cambia. Sí, si no, de repente uno se pone más nervioso cuando no contestan. Ay, ok. Han sido semanas interesantes, ¿verdad? Después de las fiestas, a ponerse a trabajar en el gym, ir a bajar los taquitos, tamales y todo eso, ¿verdad? Sí, el pozole. Pues para mí es un privilegio y un honor volver a estar aquí enfrente de ustedes y poderles compartir lo que el Señor tiene preparado esta mañana para ustedes y para mí también. Entonces, ¿qué les parece si oramos para entregarles el tiempo en las manos del Señor y que el Señor sea el que nos hable y nos instruya en su palabra? ¿Correcto? Ok, oremos. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, estar un día más aquí, Señor, ante tu presencia para poder aprender, Señor, más de ti, conocerte aún más y así poder adorarte y alabarte como tú te mereces, Señor. Gracias, Señor, ponnos un corazón atento y unos oídos dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor, a que sea tu palabra la que penetre en nuestros corazones, Señor, para poder realmente amarte y adorarte como tú te mereces y conocerte aún más, Señor. Te lo pedimos, Padre, sé tú, en nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Quién de hoy cuando se levantó decidió qué ponerse? Después de que se levantó de la cama, decidió qué ponerse. ¿Y los demás qué? ¿Los vistió su esposa o su esposo? Pero por lo regular todos decidimos, ¿no? O sea, qué ponernos. ¿Cómo nos vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué no vamos a comer? Dios nos dio esa libertad de decisión. Decidir qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que no vamos a hacer. Y a eso le llamamos libre albedrío. A esa libertad que Dios da para que tú elijas lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo. Dios te permite hacer eso. Eso quiere decir que nosotros somos libres. Somos libres, Dios nos hizo seres libres. Pero dice 1 Corintios 10:23, lo voy a estar viendo en la pantalla atrás. Dice 1 Corintios 10:23, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo me edifica. En ocasiones, al tener que tomar decisiones, Dios nos permite elegir su sabiduría o nuestra necedad. Lo repito, en ocasiones Dios nos permite elegir. Podemos elegir su sabiduría o nuestra necedad. Ya sabemos que la necedad o ser necio es ser terco, querer hacer las cosas sabiendo que a veces no te convienen y no escuchas razones y simplemente te enfocas en lo que yo quiero esto, como algunas mujeres o hombres, ¿no? Es que esa mujer es para mí, yo la quiero y está necio y no es ella, o no es él. Eso es ser necio, ser terco. ¿Ok? Dice Efesios 5:17, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Les voy a contar una historia. Voy a irme al pasado, a mis inicios. Recuerdo la primera vez que yo llegué a este país. Llegué hace 4 años a este país y me tuve que acostumbrar al estilo de vida y a la forma de vida. Creo que muchos de ustedes se identifican conmigo. ¿Cuántos de aquí también tuvieron que acostumbrarse a todo esto cuando llegaron a este país? Recuerdo que yo cuando llegué, pues, todo lo que gastaba o lo que pagaba lo convertía en pesos, ¿no? Hay que pagar tanto. ¿Es tanto? Y lo más complicado para mí son las monedas, las moneditas. Hasta el día de hoy yo no las uso, ¿eh? Yo llego, voy a pagar, tengo billetes o monedas, aunque me digan, no, son con tantos centavos, te doy $1 más, órale, ahí tú encárgate. Y llego a la casa con un montón de monedas aquí, ¿no? Ya llego y a depositar a una alcancía. ¿Por qué? Porque no me quiero complicar la vida. Igual me pasaba con los altos, los stop. ¿Cuántos de esos llegaron a pasar al principio? Soy el único. Hijo. Yo sí, yo llegaba y ¡fum! Me lo pasaba. Y Erika, espérate, es un alto. Y yo, ¿y eso qué? O sea, en mi país no es que no existan, existen los altos, pero allá nadie los toma en cuenta. Bueno, creo que en las fronteras sí, pero ya más adentro,
Yo he visto altos en mi país y son una señal más que nadie les toma en cuenta, ¿no? Entonces, me costaba entender algunos aspectos y tenía que aprenderlo a hacer. Porque lo aprendía o me multaban, ¿correcto? Lo aprendía o me iba mal. Aprendí a usar los billetes o me daban mal el cambio y yo seguía como si nada. Igual con el idioma. Aún sigo batallando. Realmente es un idioma que no me gusta y yo desde chico decía, no me gusta, prefiero aprender ruso, chino, cualquier otro idioma, menos el inglés. Y véanme dónde estoy. Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? Entonces, es a lo que se refiere Pablo. Recuerdo que yo y mi hermano siempre bromeábamos con esto, con las señales de alto. Decíamos que en los semáforos el verde es adelante, el amarillo es acelera y el rojo es pasa con precaución. Pero a esto se refería Pablo. Pablo se refería a esta parte. Cuando dice en la primera parte, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada momento. ¿Qué es esto? Pablo entendía de dónde venía la iglesia de Éfeso. Pablo entendía el trasfondo y el trasfondo de cada uno de nosotros. Porque nosotros anteriormente teníamos una vida que no agradaba a Dios, ¿correcto? Teníamos ciertas actitudes, ciertas acciones que antes hacíamos que no agradaban a Dios. Y ahora lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso y nos lo dice a nosotros es, no sigas viviendo como necio. Sé sabio. Vive pensando en lo que vas a hacer. No sigas con tus actitudes de antes cuando ya estás aquí. O sea, sería tonto de mi parte yo seguirme pasando los saltos sabiendo que aquí son necesarios, bueno, también en mi país, ¿verdad? Aquí también son necesarios y si no lo hago, va a haber una corrección, ¿correcto? Si yo no sigo las reglas, va a haber una corrección. Es lo mismo que Pablo estaba advirtiendo a lo que es la iglesia de Éfeso. Por eso, Pablo advierte, no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen cada momento para hacer el bien. No actúen sin pensar, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Pero para poder llevar toda esta parte, para poder entender lo que Pablo está diciendo y qué es la mejor manera de tomar decisiones, la primera cosa que tenemos que hacer en nuestra vida es obtener sabiduría. Ahí está. La primera cosa que debemos hacer en nuestra vida es obtener sabiduría. Dice Proverbios 4:7, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y todo lo demás que hagas desarrolla buen juicio. Por lo regular, los proverbios es un tipo de poesía hebrea que casi siempre dice una cosa y el siguiente verso la vuelve a remarcar, el mismo pensamiento, pero con diferentes palabras. Por eso, si se fijan, dice al principio, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer y en todo lo demás que hagas desarrolla buen juicio. El buen juicio y la sabiduría es lo mismo. La sabiduría. La forma de adquirir sabiduría es muy sencilla. Bueno, técnicamente, ¿verdad? Para adquirir sabiduría divina es a través de la palabra de Dios. A través de estudiarla, escudriñarla y conocer y aprender más de Dios. Es la única forma que tú vas a adquirir esa sabiduría divina. Porque el ser humano tiene sabiduría, pero es sabiduría humana que tiende a equivocarse y a errar. Y muchas veces no concuerda con la sabiduría de Dios. Dice por ahí un versículo que lo más necio de Dios es lo más sabio, lo más sabio que puede llegar al hombre. O sea, si Dios fuera un poquito necio en él, aún así nosotros tendríamos que llegar a una sabiduría extremadamente alta para llegar a ese punto de Dios. Entonces es algo interesante, que la sabiduría de Dios y nuestra sabiduría no es la misma, es diferente. Dice Salmos 19:7, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Esto es lo que pasa cuando tú te empiezas a meter en la sabiduría, cuando tú empiezas a buscar la sabiduría divina. Dice que los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Entonces la primera parte,
es escudriñar la palabra, leerla. Y la otra parte es muy sencilla, pedir sabiduría al Señor. Es algo tan sencillo el pedir la sabiduría al Señor. Dice Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. Y no les reprenderá por pedirla. Es algo sencillo, pero es la única parte en la cual Dios dice, pídeme sabiduría y yo te la daré. No dice, pídeme inteligencia, pídeme dinero, pídeme eso, pídeme... No. Simplemente Él dice, pídeme sabiduría. ¿Cuántos de ustedes le han pedido sabiduría al Señor? Para tomar decisiones en tu vida necesitas tener sabiduría. Para saber qué camino vas a elegir. Por eso Pablo repite en el versículo de Efesios 5:7, más bien procura entender lo que el Señor quiere que hagas o quiere que hagan. Así de sencillo. Hay una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia es la facilidad de hacer, de crear o de entender las cosas. La gente tiene inteligencia para, no sé, crear una casa. Yo no puedo hacer una casa. Tengo la idea, pero si me pongo a hacer una casa no la puedo hacer. Pero hay alguien que tiene la inteligencia de hacer una casa, ¿correcto? Yo no puedo dibujar. Por más que he intentado, no se me da el dibujo. Pero hay gente que tiene la inteligencia para hacerlo. ¿Me explico? Esa es la inteligencia. Pero la inteligencia nunca va de la mano de la sabiduría. O sea, puede ser muy inteligente, pero no sabio. La sabiduría es más divina. La sabiduría tiene que ver con la capacidad de discernir o separar. ¿Has escuchado la palabra discernir? Que es como cuando cierras la tierra en una coladera. Discernir va separando la tierra más delgadita con la tierra más gruesa. Ok, discernir es eso. Separar lo bueno de lo malo. De lo que te conviene de lo que no te conviene. Eso es sabiduría. Por eso la sabiduría y la inteligencia no van la inteligencia nunca va tomada de la sabiduría. Pero la sabiduría sí va tomada de la inteligencia. Es muy diferente. Entonces, cuando eres sabio, eres inteligente también. Y la sabiduría es divina. Por eso hay que pedírsela a Dios. Y para poder lograr llevar esa sabiduría divina, obtener sabiduría divina, el otro punto que debemos de tomar es caminar con el Señor. Camina con el Señor. Muchas veces creemos que, Dios dice que puedo pedirle sabiduría, le voy a pedir sabiduría para hacerme sabio. Pero no estás caminando con el Señor. ¿Cómo quieres aprender su sabiduría si no estás con Él? ¿Me explico? Es como si yo quiero aprender a construir una casa y nada más le digo a la persona que sabe a construir casa, le digo, oye, enséñame a construir casas. Y él me dice, oh sí. Y me da nada más como la teoría, pero nunca lo veo hacerlo. Nunca voy a aprender a hacerlo. Es lo mismo, si tú quieres aprender la sabiduría divina, tienes que caminar con Dios. Tienes que aprender quién es Dios y cuáles son sus pensamientos para que se te vayan pegando también a ti y saber qué decisiones tomar. Sigo con mi historia. Antes de llegar aquí, en mis tiempos de estudiante en un instituto bíblico, o estudiambre, como quieran llamarle, porque no había mucho dinero. Ya estaba en mi tercer año de estudios, ya estaba por terminar, y recuerdo que cerca de mi casa, una iglesia pequeña inició una nueva obra. Inició a levantar una iglesia totalmente sencilla. Estaban al lado de una casa, habían puesto, era una lona que ponían con sogas, y no tenían sillas. Habían cortado un árbol grande y habían hecho con los tronquitos sillas. Habían como unas 4 familias en esa iglesia. Y pues yo, estando en el instituto, dije, quiero experimentar realmente lo que es trabajar en una iglesia. O sea, realmente estar metido hasta los codos dentro de una iglesia, ¿no? Ya, como dicen, literalmente foguearte en lo que es esto, ¿no? Entonces yo decidí, yo tenía mi iglesia ya grande,
Y entonces decidí ir a esta iglesia a servir. Estuvimos sirviendo, gracias al Señor, estuvimos ahí bastante tiempo. La iglesia creció bastante. Porque no más fui yo, también fue mi familia. Mi familia también está metida en todo eso. Entonces ella también estuvo sirviendo. Y era increíble ver cada vez que yo en ese momento yo estaba caminando de la mano del Señor, mucho más apegado, mucho más fuerte. Que los milagros se veían a cada momento. De verdad, eran milagros tras milagros. De repente el pastor vende su bocho, tiene un bocho muy bonito, un Volkswagen, lo vende para comprar sillas. Ya teníamos sillas. De repente alguien más decide donarle una lona de esas espectaculares que ponen en los freeways para ponerla como techo. Entonces ya estamos el pastor y yo con madera, que también nos habían regalado, pusimos un techo con la lona y toda la onda. O sea, empezó a haber bendición del Señor. Y ustedes van a decir, ¿eso es bendición del Señor? O sea, algo tan así. Sí, era bendición del Señor, no teníamos nada. Un día llovió y se nos cayó todo. Llegamos el domingo a la iglesia en la mañana, la lona estaba rota en el piso y ya faltaba como 1 hora para iniciar el servicio. Y teníamos que arreglar la lona y todo, las sillas, todo mojado. Pero veíamos la mano de Dios en cada momento, porque cada cosa que nos pasaba entendíamos que era la mano de Dios. Eso es lo que pasa cuando caminas con Dios. Cada circunstancia le entiendes el porqué de las cosas. Y cuando no pasan, dependes más de Él. Caminar con Dios es algo increíble. Recuerdo que en mi vida sucedieron tantos milagros en esa época porque yo estaba tan apegado a Dios que me casé. Bueno, no sé para ustedes, pero para eso era un milagro. Con esta cara no era fácil casarme. Pero de verdad, me casé y fue así como de... Y literalmente no tenía en dónde caer muerto, ¿eh? Digo, yo he conocido parejas que ya tienen 8 años de novios y no se casan. Y dicen, oye, es que estoy esperando a arreglar mi vida, a tener que ofrecerle y todo. Yo digo, está bien, te respeto. Pero yo estaba enamorado y loco. Yo le dije, ¿sabes qué? Pues me quiero casar. ¿Qué pasó? Alguien, mi hermano el mayor, me dice, yo te voy a regalar el anillo de compromiso. Y yo, gracias, Señor. Yo no tengo dinero, gracias. Yo seguía estudiando, ¿no? Ya, 3 años metido en un instituto, encerrado, y solamente salía los fines de semana. Así que realmente tuve 3 años desaparecido en México. O sea, no tengo experiencia laboral, no tenía nada así. Yo salgo a buscar trabajo después de que salí. Y, ok, tu experiencia laboral hace 3 años, yo así de, pues, nada, o sea, no hay nada. Entonces, mi hermano me regala el anillo. La iglesia en la que estaba me dice, yo renté un local para casarlos, porque no se van a casar aquí en la iglesia toda, pues no estaba bonita. Alguien más dice, yo te regalo el traje, me dijo el pastor, los zapatos, él me vistió. O sea, cada cosa Dios proveyó. Ya cuando estaba casado, ya también tenía casa. Estaba pagando mi casa. O sea, no estaba arrendado, ya estaba pagando yo mi casa. Y luego después dije, Señor, necesito un carro. ¿Y qué creen? El Señor me dio un carro. A un tío de Erika, le pedimos prestado dinero para poder agarrar un carro. Y dijimos, perfecto, Señor, provéenos para pagarlo. Cuando le íbamos a dar el primer pago de ese vehículo a su tío, pudimos pagarlo todo. El primer pago que le íbamos a dar, Dios nos proveyó para pagárselo completamente. A eso es a lo que voy. Cuando tú caminas con Dios realmente, cuando caminas de la mano de Dios, ves cosas pasar. Lo ves tan tangible. Si tú ahorita dices, es que yo no veo a Dios, es porque realmente a lo mejor no estás caminando con Él. Dices caminar con Él, porque a mí también me ha pasado, pero no lo estás haciendo. Porque ese es el Dios de que yo hablo. Un Dios que provee tus necesidades y hasta tus caprichos. Porque yo tenía caprichos también de repente. Yo decía, Señor, quiero esto, quiero una cámara fotográfica. Boom, llegaba. Señor, necesito una computadora. Y no cualquier computadora, quiero una Apple. ¿Y qué crees que hacía Dios?
Me compré el capricho. Cuando caminas de la mano de Dios, Dios sabe lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Y siempre y cuando te convenga, Dios te lo va a dar. Si no te conviene, no te lo va a dar. Por más que le chilles y le estés rogando al Señor, no te lo va a dar. Así que por más que le chilles a esa mujer, si no es para ti, no te la va a dar. O sea, entiende, no seas necio. O ese hombre también, mujeres, porque conozco historias, ¿verdad, Monse? Mi hermana. Es que me está viendo por Facebook y la estoy quemando ahorita. Mi venganza. No, no es cierto. Pero o sea, Dios es ese Dios que da cuando caminas con Él. Dice Proverbios 3 de 5 al 6. Ups. No, sí. Ok, antes de esto, cierto, se me ha olvidado mencionarles. Como les decía, no te da miel sobre hojuelas. Llegó un punto en todo este maravilloso mundo que se derrumbó. Hubo un problema en la iglesia. No voy a contarte el problema porque no estoy ni yo para contárselo, ustedes para saberlo. Yo sé que no. Pero simplemente hubo un problema en la iglesia, diferentes opiniones entre algunas personas, algunas cosillas que hicieron unos hermanos que no estuvo bien. Yo no estuve de acuerdo con ello. El pastor y yo tuvimos un conflicto por ese mismo problema y yo decidí separarme de la iglesia. Yo dije, ¿sabes qué? Perfecto, yo no tengo, o sea, si ya no me está haciendo de bendición y edificación estar en esta iglesia, yo me regreso a mi iglesia, a la que yo estaba trabajando. Entonces, esto pasó. Y cuando pasó esto, yo salí de la iglesia decepcionado y herido de los líderes y de la iglesia. No de Dios, de los líderes y de la iglesia. Entonces, yo, en mi necedad, decidí dejarme de congregar. Dije, me voy a tomar unos meses sabáticos sin estar yendo a la iglesia, a una iglesia en sí. Puedo ir, visitar iglesias, conocer iglesias y ya decido en qué iglesia quedarme. Pues estos meses sabáticos se convirtieron en años. Se convirtió en un año y algo. Y después, pues cada vez más alejado del Señor, porque te alejas de la iglesia, también te alejas del Señor, ¿no? Es consecuencia, o sea, y yo sabía que no lo tenía que hacer, yo sabía que no era bueno, porque Hebreos mismo lo dice, no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo lo sabía, pero ¿qué crees? Decidí mi sabiduría, mi necedad, que su sabiduría. Entonces empezaron a haber problemas, tanto en mi economía como en mi vida matrimonial. Porque pues vienen problemas económicos, vienen discusiones por todo eso, ¿no? Entonces había más conflictos, había más roces, y yo ya no veía la mano de Dios. Yo sentía que Dios me había abandonado, pero Dios no me había abandonado. Yo había decidido alejarme de su camino. Y no te estoy diciendo a ti que te metas a una iglesia y que te pongas a servir al 100% todos los días y dejes tu trabajo, dejes tu familia. No. Tú sabes en tu corazón qué es lo que Dios te está pidiendo para que camines con Él. A lo mejor no estás orando todos los días, no estás leyendo su palabra. A lo mejor vienes un domingo sí, un domingo no tienes compromiso. A lo mejor no estás sirviendo y Dios te dice, tienes que servirme ya. Esto pasó y ya cuando decidimos venirnos para acá, mi esposa y yo dije, perfecto. Llegando allá, reinicio mi vida en el cristianismo, busco una iglesia y listo. Pues, ¿qué creen? Ese primer año, me la pasé nada más conociendo el país, conociendo los lugares, trabajando y conociendo iglesia nada más. Pero realmente no me estaba enfocando tanto en ello. Hasta que, podríamos decir que casi toqué fondo y dije, ¿qué estoy haciendo? Dios, a veces en la adversidad, en todo esto, Dios me hizo entender qué era lo que estaba haciendo. Tenía que volver a Él, volver a la iglesia. Entonces, Dios me dijo que buscara en Google iglesias cristianas que hablan español cerca de ti. Así le puse, le puse a Erika, ¿no?
Y me dice, oh, mira, encontramos dos opciones. Una aquí y otra en otro lado. O sea, esta. Y le digo, vamos a la primera. Si no nos gusta, vamos a la segunda. Y pues, aquí estoy. Recuerdo que estaba yo entrando por esa puerta. Y estaba yo ahí parado y me iba a sentar. Y pasa el pastor y me dice, oh, linda camisa. Trae una camisa cuadrada morada. Me dice, oh, linda camisa, tengo una muy parecida. Y yo, oh, nice. Ya cuando me senté como por allí donde están ustedes. Recuerdo que la predicación era golpe tras golpe, pedrada tras pedrada. O sea, Dios me estaba hablando directamente a mí. Me estaba diciendo, o sea, ¿qué estás haciendo? Ven, yo estoy aquí con los brazos abiertos. Ven a mí otra vez. Yo te sigo esperando. Tú eres el que te alejaste. Entonces, dice Proverbios así, del 3 al 5, capítulo 3, versículos 6, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. No te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propia sabiduría. Eso fue lo que a mí me pasó. Yo creí ser sabio, decir, yo ya conozco al Señor, tengo 3 años de estudio, he leído un montón la Biblia, he leído un montón de comentarios bíblicos y yo soy sabio. Yo sé tomar decisiones. ¿Y qué crees que hizo el Señor? ¡Pah! No es cierto. Me dio una cachetada con guante blanco. Y me hizo entender que no era cierto, que mi conocimiento no es igual que el suyo. Y que su sabiduría no es la misma que la mía. ¿Sabes cómo caminar con Dios? ¿Sabes cómo caminar con Dios? En la Biblia se encuentran varios personajes que sabían cómo caminar con Dios. Está Noé. Noé fue tan cercano a Dios que le permitió sobrevivir en el diluvio. Está Enoc. ¿Recuerdan a Enoc? Casi no hay gran información de Enoc. Pero lo que más me impacta dice que Enoc fue tan cercano a Dios que Enoc no conoció la muerte. Él no murió. Caminó literalmente con Dios. Dios se lo llevó, caminando. Dice la Biblia, caminó con Dios. Y nunca más nadie lo volvió a ver. No murió. O sea, esa es la relación que yo quisiera tener con Dios. De ahí más está Abraham. Fue tan cercano a Dios que Dios le prometió hacer de él una gran nación. Y ahora la conocemos, Israel. Y está el rey David. Y es el que más me impacta. El rey David es el único hombre que Dios le ha dicho, este hombre tiene un corazón conforme al mío. Esas palabras impactan. Yo quisiera que Dios dijera, este hombre tiene un corazón conforme al mío. Pero se lo dijo a David. Es porque él sabía caminar con Dios. ¿Y saben qué es lo que más me impacta de David? Que David cometió errores tras errores. ¿Recuerdan que mató al esposo de la mujer con la que él se había acostado? Y aún así, Dios le dice, este hombre es un hombre conforme a mi corazón. ¿Saben por qué? Porque el secreto de David era que él, cuando se equivocaba, doblaba sus rodillas, pedía perdón y seguía adelante. No se quedaba a lamer sus heridas, a decir, oh Señor, ya me voy a alejar de ti porque soy un pecador y no merezco estar cerca de ti. No, al contrario, David lo que hacía, Señor, sí, pequé, te ofendí, te pido perdón, pero sigo contigo. Y no lo volví a hacer más. O sea, David cada pecado, o sea, cada falla que tuvo, no la repitió. Y nosotros la repetimos, ¿verdad? Fallas una vez y, oh Señor, perdóname. Y a los 2, 3 días, lo mismo. Ese es el secreto de David. Para caminar con Dios necesitamos ser puros. Dice Génesis 1:2, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo,
yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable, y yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y lo hizo. Dice Gálatas 5:16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, vas a entender qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Porque si tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, es esa vocecita, ese algo dentro de ti que cuando estás haciendo algo malo, te dice y estás consciente de ello. ¿A cuántos les ha pasado? Digo, porque si a los que no les ha pasado es porque no lo tienen, entonces. Pero de verdad, yo cuando estoy haciendo algo malo, cuando estoy mintiendo, cuando me paso un semáforo, un alto, cuando voy a exceso de velocidad, que casi nunca lo hago. No, es cierto, sí, tengo ese pequeño problema. Hay algo dentro de mí que me dice, ¿qué estás haciendo? O sea, tú sabes lo correcto, tú sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. ¿Qué estás haciendo? Ahí es cuando tú decides ignorarlo, o sea, ser necio, o seguir la sabiduría de Dios. Amén. Y la otra parte, el primero es para caminar con Dios necesitamos ser puros, y la siguiente es caminar por fe. Dice 2 de Corintios 5:7, porque vivimos por fe, no por vista. Tú y yo vivimos por fe, por creer en lo que Dios nos ha dicho, por creer en lo que Dios nos ha prometido. Y esa fe se tiene que poner en práctica desde hace 3, ¿qué edad tienen? Desde que nacieron. Esa fe se tiene que poner en práctica desde que nacieron, desde que tienen entendimiento de quién es Dios. Tienes que estar con la fe puesta en Él. Cuando caminas en fe, tu visión de la vida cambia. Porque empiezas a entender que cada circunstancia de tu vida tiene un propósito y un porqué. Para hacerte más sabio, para enseñarte algo, o para mostrarte una parte de Dios. Cuando de repente en tu vida te está yendo mal económicamente, Dios te quiere mostrar que Él es el Dios que provee. ¿Qué dicen por ahí? Jehová Jireh, Dios proveedor. Dios quiere mostrarte esa parte. Cuando Dios está trabajando en tu vida, es para mostrarte quién es Él en esas áreas. Entonces, dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Cuando caminas con fe, experimentas más a Dios. Dios te recompensa y Dios te bendice. Esto es sabiduría, caminar por fe y no en tu propia necedad. Dios es un Dios de pactos. Dios todo el tiempo se ha sentado en pactos. Yo hago por ti, tú haces por mí. Así Dios se ha manejado desde el principio. Ahorita estamos en el nuevo pacto, que es el pacto que se cumple en la sangre de Cristo, ¿ok? Pero anteriormente los hebreos se estaban bajo el pacto, le llaman mosaico o pacto soberano vasallo, que es Dios es el soberano, el pueblo es el vasallo. Yo te proveo, tú me obedeces. Y dice en Deuteronomios 10:12 al 13, se lo voy a leer, ¿ok? Yo sé que es mucho, pero para que entiendan qué Dios tenemos, ¿ok? Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti?
Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Dice Levítico 26:13. Sigue mis decretos Sigue mis decretos y asegúrense de obedecer mis mandamientos. Les enviaré la lluvia de temporada, entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra de grano. Comeré hasta saciarse y vivirán con seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado, les haré fértil y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendré tal abundancia de cosecha que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré con ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quienes los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebranté su yugo. Yo quebranté de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que pudieran caminar con la cabeza en alto. Ahora, si lo ponemos en palabras actuales y le pongo, en vez de yo, escucha, oh Israel, lo que el Señor tiene que decir, y si le pongo, escucha, oh Jorge Sotelo, lo que el Señor tiene que decir, o escucha, María, lo que el Señor tiene que decir. Y si haces esta parte tuya, que Dios dice, sigue mis decretos, sigue mis mandamientos, sigue lo que yo te estoy pidiendo, y yo haré esto por ti. Yo bendeciré. Dice que hará que la cosecha sobreabunde, que tengas que sacar la vieja cosecha para meter la nueva porque no hay espacio. Dice, yo te saqué de la tierra de Egipto. Dios te sacó de tu esclavitud. Dios te sacó de la esclavitud de tu pecado. Dios te hizo libre para que ahora puedas disfrutar de Él. Esto es lo que Dios hará si no sigues sus caminos, dice en Levítico. Dice, sin embargo, si no me escuchas ni obedeces todos mis mandatos, y si rompes mi pacto al rechazar mis decretos y al tratar mis ordenanzas con desprecio y rehusarte a obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terremotos repentinos, enfermedades debilitantes, y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos las comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán, aun cuando nadie les esté persiguiendo. Y si a pesar de todo todavía me desobedecen, los castigaré 7 veces por su pecado. Quebraré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo se traiga el riego como el hierro, hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosecha y los árboles no producirán fruto. Si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan a obedecerme, aumentaré 7 veces el desastre a causa de su pecado. Dios es claro. Con Dios no hay medias tintas. Dice, creo que en Apocalipsis, porque no fuese ni frío ni caliente, sino tibio, yo te vomitaré de mi boca. Dios no anda con medias tintas. Dios no dice, ese hermanito no fue ni muy bueno ni muy malo. Entonces, no. Dios dice, ¿eres o no eres? ¿Me vas a obedecer o no me vas a obedecer? Dios siempre ha sido un Dios de pactos. Que Dios te dice, si quieres mi bendición, tienes que obedecerme.
Tienes que seguir mis caminos. ¿Vas a querer seguir viviendo en la gracia de Dios o por su misericordia? ¿Qué camino vas a elegir? ¿Su sabiduría o tu necedad? ¿Qué vas a elegir? ¿Ser bendecido o no traer bendición? La decisión es fácil. Si eres sabio, vas a elegir su camino. ¿Por qué crees que yo estoy aquí de nuevo? Porque a mí me hizo entender el Señor que lejos de Él yo no soy nada. Que lejos de Él yo no tengo propósito. Pero estando cerca de Él tengo un propósito y una visión. Y que cerca de Él yo no me tengo que preocupar por nada. ¿Por qué? Porque al final Él es el que va a proveer. Yo solamente le digo al Señor, tú sabes, ocupo esto. Tú en su debido tiempo me lo vas a proveer. Y lo ha hecho. ¿Qué camino vas a elegir? A lo mejor estás como los últimos versos de Levítico 26, del 14 al 21. Sientes que todo te va mal, todo lo que haces no está prosperando como tú quisieras. Analiza tu vida. A lo mejor no estás caminando con el Señor. A lo mejor tú crees que estás caminando con el Señor, pero no es como el Señor quiere que lo hagas. Es cuando debes de hacer una retrospectiva de ti mismo, ser sabio y separar qué es lo que estoy haciendo de mi vida. Si me digo ser creyente, seguidor de Cristo, síguelo. No lo sigas a medias, porque entonces la bendición del Señor o no va a haber o va a ser a medias. Dice Proverbios 14:8: el que es sabio y astuto sabe por dónde va. A los necios los engaña su propia necedad. Yo te digo a ti, ¿vas a seguir siendo necio ante la palabra de Dios? ¿Ante lo que Dios está hablando hoy? ¿O vas a decidir tomar una decisión y decidir, ¿sabes qué, Señor? Decido seguirte, cueste lo que me cueste. Porque nunca va a ser sencillo. En la vida nada es fácil. Pero de la mano de Dios es mucho más sencillo, porque le encuentras sentido a tu vida. Le encuentras ese propósito a tu vida. Pongámonos de pie para orar, por favor. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, conocerte aún más, conocer tu corazón, Señor, para poder seguir tus caminos, Señor. Seguir lo que tú quieres de nuestras vidas, Señor. Señor, te pido que esos corazones, Señor, que a lo mejor aún les cuesta abrirse a ti, Señor, seas tú el que les des sabiduría, Señor, y les abras el entendimiento para que sepan que tú eres un Dios de amor, que los está buscando, los está llamando para venir a ti, Señor. Sé que tú los quieres bendecir, Señor, tú les quieres dar esa gran bendición que tienes para ellos. Pero ellos no han decidido abrir los brazos hacia ti y decir, Señor, aquí estoy. Gracias, Padre, gracias, Señor.